Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de meses de una cierta sequía cultural, poco a poco se siente aquí en París la vuelta a una cierta normalidad, con la inauguración de grandes exposiciones. Este es el caso de la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, que acaba de inaugurar una gran exposición consagrada a una de las grandes figuras de la fotografía latinoamericana, la mexicana Graciela Iturbide. Bueno, esta exposición creo que es la más grande que voy a tener. Porque heliotropo es la luz que gira. Entonces es maravilloso, ¿no? Y para hablarnos de esta exposición tenemos con nosotros al arquitecto Mauricio Rocha, quien ha realizado la escenografía. Muy buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con un gran gusto. El placer es nuestro. Digamos ante todo que tienes una relación particularmente estrecha con Graciela Iturbide y sobre todo con el título de la exposición, Heliotropo 37. Cuéntanos, ¿cuál es esa estrecha relación? Bueno, la relación más estrecha que puede existir, Graciela Iturbide es mi madre, que además de madre ha sido alguien con la que he aprendido mucho del quehacer, del pensamiento, de la creatividad y de hacerle entonces su primera casa, que fue en el 91, que fue mi primera obra como arquitecto. Luego los arquitectos hacemos la casa de la madre como la primera casa. Y después, mucho tiempo después, en el 2017, me pide hacer 80 metros de distancia el Heliotropo 37, que es un estudio en un terreno de 100 metros cuadrados muy pequeñito para lo que ella decía, una torre que no se ve hacia una torre de ladrillo que no se ve hacia afuera, donde uno pueda contemplar y pensar en el trabajo y tener ahí tanto libros, negativos, fotos, objetos que ha recogido a lo largo del tiempo. Y bueno, ese era el segundo reto, hacer ese estudio para ella. La arquitectura ha sido para ti un asunto de familia. Tu padre, Manuel Rocha, era arquitecto también. ¿Nunca te tentó la fotografía como profesión? No, sí. O sea, a mí siempre me gustó la arquitectura y la pasión que mi padre tuvo por la arquitectura y todo lo que él hacía. Ellos se separaron cuando yo tenía 6 años, pero al mismo tiempo viví mucho el mundo de la fotografía de mi madre. Ella tuvo de maestro al maestro Manuel Álvarez Bravo, un gran fotógrafo, que es una especie de abuelo intelectual para mí. Entonces, todas esas cosas de niño te van metiendo a entender que más allá de la arquitectura, más allá de la fotografía, más allá del cine que también me interesaba, o el arte, está qué uno tiene que decir, qué uno tiene que reflexionar para después convertir en algo por medio de una herramienta que podría ser, en el caso de mi madre, la fotografía, o en el caso de mi padre, la arquitectura. Y bueno, yo tenía ese dilema, cuál sería mi caso, ¿no? Me contabas que dudabas entre la arquitectura y el cine, ¿no? ¿Qué Sí. te interesaba del cine? Y mira, curioso, porque mi madre, antes de ser fotógrafa, se metió a una escuela de cine, entonces son esas referencias que seguramente están. Pues me gustaba mucho el cine, pero sobre todo el cine, un cine que tiene que ver más con el silencio, con el pensamiento de autor y en especial Andrei Tarkovsky, este gran cineasta ruso, que al tiempo y regresando después de mucho tiempo, descubrí que lo que me gustaba de su obra, que hoy estoy haciendo en la arquitectura, es la construcción de atmósfera, la construcción de ambiente, que son tan importantes en sus obras. Incluso ahora acabo de ver una obra nuevamente de Los 7 samuráis de Kurosawa, y más allá de la historia, las entrelíneas de Kurosawa, también con el agua, con los claroscuros, con todo eso se vuelve muy potente y te das cuenta que quizás ahí está el autor, ahí está el artista, en ese tipo de entre líneas. La fotografía de tu madre es, o era hasta ahora, en blanco y negro. El cine mexicano ha sido casi siempre en blanco y negro. ¿Qué tiene el blanco y negro como fuerza expresiva? Quizás nos distrae menos que el color. Sí, yo creo que el blanco y negro en la fotografía y también en el cine te hace evaluar los contrastes, de las atmósferas, las luces, los matices y la abstracción. Yo creo que también te lleva a la ficción, te lleva al mundo del autor, no a la hiperrealidad, sino al mundo interno de quien esté atrás de la cámara, del ojo.
Por supuesto. Mauricio, vas a realizar estudios de arquitectura en la UNAM, en el DF, y tu tesis aborda un gran centro de invidentes en el DF que vas a construir años más tarde, en el año 2000, ¿no? ¿Cómo fue esa idea de construir un edificio para ciegos? Sí, bueno, para mí fue una gran experiencia hacer la escuela de invidentes. Está poniendo imágenes precisamente sí, de porque, la escuela. porque era la oportunidad sin darme cuenta en el momento de que la vamos haciendo, de qué tan no importante es la vista y qué tan importantes sí pueden ser además las otras sentidos, ¿no? Johannes Palasma, que es un teórico de arquitectura, decía que de alguna manera uno abusa de la vista y se le olvidan los otros sentidos. Y cuando hicimos este trabajo con los invidentes, entendimos que el sonido era importante, la textura importante, la temperatura era importante, los contrastes lumínicos, porque al final los poros de la piel definen y entienden todo esto. Hicimos unas plantas de olor. Cuando al final descubrimos estas secuencias espaciales con los diferentes olores, nos dimos cuenta sobre todo que era una gran experiencia tener un espacio con diferentes olores, y la pregunta era ¿por qué dejamos de hacer eso al tiempo? Porque bueno, antiguamente lo hacían, no se diga en Granada y en otros lugares, en la Alhambra, existen estas experiencias con los olores. Entonces, pues es algo que me dio a mucho pensar, y yo creo que finalmente me hizo tomar un rumbo muy fuerte, que es la arquitectura sí es conceptual, tiene que ver con ideas, y luego, por supuesto, en aquello que es lo intangible, que no es necesariamente lo que ves. La arquitectura no es un objeto. Estoy en contra no me gusta esta arquitectura que lo que busca hacer es hierática y objetual, sino una arquitectura que se vuelve el espacio en sí mismo y la experiencia al habitarlo. Para los ciegos tiene que ser una arquitectura especial. Es peligroso caminar en ciertos edificios cuando uno no ve. Mira, es curioso porque uno se vuelve sobreprotector de los invidentes o débiles visuales, mucho más débiles visuales que invidentes. Ciegos totales son muy pocos, y entender que esa mirada nublosa o a veces total, ellos han desarrollado muchas maneras de entenderlo. En esta escuela de invidentes, por ejemplo, hicimos un espejo de agua y hicimos una serie de piedras alrededor, y decían, no, se va a caer la gente en el espejo de agua, y nosotros les decíamos, bueno, es que la gente viene del metro, viene de afuera, del recorrido, y sus plantas de los pies ya definen y entienden esto. Por eso les ponemos estas pequeñas piedras para que pongan el límite, más el ruido del agua. Entonces ese es recodificar la información para entender de qué manera se construye la espacialidad. Todo lo contrario fue la construcción de tu Escuela de Artes Plásticas en Oaxaca, ¿no? Ahí hay que verlo todo, ¿no? Sí, que aparte ese fue un proyecto que me pidió un gran artista mexicano muy amigo de mi madre, Francisco Toledo, que fue un gran artista que hizo mucho por Oaxaca, y ahí me piden hacer una escuela para los pintores, escultores, diseñadores, y más bien ahí, pues, en qué lugar les generas una luz diáfana, una luz del norte, que dé a un patio, que puedan salir a trabajar ahí al fondo, y que todo esto, además en tierra compactada, que a mí me gusta mucho usar materiales del lugar, invidentes el tepetate, aquí es la tierra compactada, materiales que tradicionalmente se usan, pero tú recodificas a nuevas condicionantes. Y es ahí donde en la escuela de invidentes, en la escuela de artes, pues lo que buscamos es eso, esos espacios de contraluz, sombras, donde el artista se sienta cómodo a contemplar, a reflexionar para hacer su obra. ¿Has hablado con artistas que han estudiado en esa escuela? Sí, claro, sí. Pues he hablado mucho con varios en el proceso de hacerla, luego cuando ya han estado ahí, con los maestros, y siempre eso es muy importante, y bueno, pues ahí se ve la vitalidad y la energía de la gente en la escuela. Pero me gustaría que hablásemos de Heliotropo 37, que es, como nos decías ahora, el estudio taller de tu madre. ¿Fue fácil o difícil encontrar soluciones a las exigencias de una madre? Bueno, además una madre que tiene ese mundo interno donde ya de sí yo sabía cuando le hice su primera casa, ella tiene una acción muy importante sobre la casa, cómo le mueve las cosas, tiene objetos preciosos, cómo va moviendo todos los puntos. Entonces cuando hicimos Heliotropo 37, que me pidió que fuera una torre de ladrillo, pues esa evocación para lograr que al final de cuentas se pudiera generar una celosía entre la luz y el viento, lograr dos patios para tener más espacio, porque repito, era muy pequeño el lugar, entonces generar ese espacio intermedio entre dos patios, el paso de la luz a lo largo del día, que le permitieran a ella estar. En algún momento incluso íbamos a usar una parte no de ladrillo sino blanca para su interior, y un día yo le dije, cuando íbamos a empezar, ¿sabes qué? Hay que ser radicales, hay que hacerla toda de ladrillo, y si luego quieres ya le pondremos unos elementos museográficos de blancos. Me dijo, sí, hazlo así. Y cuando terminó la casa dijo, no es necesario los muros blancos,
podemos vivir con el ladrillo y que los objetos convivan con esos muros y esa tectónica y esa luz que genera en la tectónica. Entonces, finalmente, juntos fuimos llegando a esta idea radical que creo que funcionó. ¿Cuáles son las propiedades de ese ladrillo que te han interesado? Quizás es aislante, imagino, también del sol. Bueno, el ladrillo, sí, el ladrillo es un material que además es muy común por un tiempo en México. A mi mamá le interesaba porque así se hacen las fábricas inglesas a finales del siglo XIX, XX. Y luego, en experiencia mexicana, pues el ladrillo ha tenido, no solo en lo precolombino, sino después, arquitectos han logrado ir generando en el material unas diferencias, pues era un reto importante para mí, y es ahí donde también hicimos como unas estrategias estructurales para que México es un lugar que tiembla mucho y yo no quería columnas de concreto. Entonces generamos una combinación con elementos de acero y ladrillo para hacerlo lo más liviano posible, a pesar de tener los grandes terremotos que tenemos en nuestra ciudad. O sea, tu madre está al abrigo de los terremotos. Fantástico. Sí, pero el edificio la protegerá porque con tecnología logramos que esto jalara bien. Más allá de la arquitectura, has realizado también una carrera artística con intervenciones en edificios y escenografías de exposiciones. Es una faceta quizás que has heredado directamente de tu madre. De mi madre, de mi padre y de las escuelas a las que fuimos de niños, porque nosotros fuimos en escuelas activas que eran de izquierda, que querían, ellos estaban rompiendo con escuelas católicas tradicionales, mis padres, y luego al meternos en estas escuelas y junto a otros niños crecimos ahí, y hoy en esas escuelas están los grandes artistas de hoy. Está Gabriel Orozco, está Lubezki, que es el que ha ganado 3 Oscars como fotógrafo, bueno, en fin, Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Rulfo. Logramos estar en un entorno donde, en un mundo intelectual, nos construimos entre todos. Por supuesto, en lo particular, yo con mi madre todos los días después en casa y platicando y viendo qué veía, qué escuchaba y qué pensaba y con qué amigos estaba, porque también es cierto que es un lujo cuando yo era adolescente o cuando ya iba en la universidad, dialogar, porque iba de visita a Joseph Kudelka, el gran fotógrafo checo, con mi madre allá, o Salgado, que iba también a la casa, o el propio don Manuel Álvarez Bravo, pues son grandes experiencias que, por no decir pintores, escritores, etcétera, y eso es lo que te construye. Finalmente, más allá de la universidad. ¿Acompañabas a tu madre en sus viajes, no solo por México, sino por el mundo? Sí. ¿Qué experiencias, qué impresiones sacabas del trabajo de tu madre? No, pues sin duda ver cómo mira, qué es lo que mira, que finalmente lo que le interesaba era donde no estaba casi sucediendo nada. Y eso era para mí muy interesante. De hecho, a mí me tocó ir a la India o a otros lugares, pero por ejemplo yo pienso mucho en mi hijo Matías, que hoy tiene 22. Él cuando tenía 9 le acompañó a un viaje a Roma para fotografiar, yo diría la nada, los muros, el pasto, lo que a mi mamá le gusta, la nada. Y después de ese viaje los íbamos a alcanzar, ellos viajaban después a Gotemburgo y nosotros también, porque le iban a dar a mi madre el máximo premio de fotografía, que es el Nobel de Fotografía, que es el Hasselblad. Y entonces yo decía, mi hijo de 9 años, que la vio fotografiar la nada, ahora un príncipe le va a poner una medalla. Entonces eso es para mí la gran formación que puede tener alguien, que es darse cuenta que lo importante está en lo mínimo o en aquello que es casi nada, ¿no? El trabajo de tu madre, Graciela Iturbide, es la antítesis del fotoperiodismo, ¿no? Sí, ella, aunque siempre retrató a comunidades indígenas y se acercó a ellas, quizás lo que estaba tratando es atrapar el alma, su alma, o la de la colectividad y de ellos, para hablar de otra cosa, no para hacer literal lo que está pasando allá. Sí es cierto que muchas veces trabajó incluso económicamente, para poder lograr reportajes, pero ella siempre se desmarcaba para poder finalmente hablar de lo que para ella era sorprendente, para lo que para ella era importante, y eso, quizás como bien dices, cuando viajábamos con ella, ver que volteaba no a donde estaba pasando el fotoperiodismo, sino donde estaba pasando una experiencia más humana, interior, y casi insignificante, pero muy potente, es donde ella miraba, ¿no? Hablando de grandes premios, aquí en Francia has obtenido la medalla de oro de la Academia Francesa de Arquitectura. Es la mayor recompensa que se da aquí en Francia a los arquitectos, junto a Gabriela Carrillo, que fue asociada tuya. Sí.
¿Cómo viviste ese premio? No, bueno, número uno, yo no sabía que me estaban considerando, no es algo que te dicen lleva tu trabajo. Para mí, cuando ya me puse a averiguar que finalmente la medalla de oro francesa era, digamos, como en el tenis, en el Grand Slam de los cuatro grandes, pues es una de ellas, es la Royal de Inglaterra, la de Francia, Pritzker, y la de Imperial de Japón. Son los cuatro grandes premios, y luego de ver que solamente se le habían dado 5 latinoamericanos, 3 brasileños, entre ellos Neumeyer y Burle Marx, y de México Barragán y Ramírez Vázquez, pues es una recompensa que yo no pensaba. Pensé mucho en lo que pasa en el cine. En el cine, los Óscares son importantes, pero para un tipo de películas. El Cannes es un festival que finalmente premia la Palma de Oro, es el gran cine de autor. Entonces me sentí que la Academia Francesa me estaba diciendo, sí, tú estás haciendo arquitectura de autor y por eso te estamos premiando. Y eso para mí fue un gran oxígeno y un gran impulso para seguir trabajando. Importante. Volviendo a Heliotropo 37, no a la calle, sino a la exposición de la Fundación Cartier, ¿qué es lo que te ha costado más? ¿Pensar una exposición en el marco de la arquitectura de Jean Nouvel, quien construyó la Fundación Cartier, o satisfacer las exigencias, una vez más, de tu madre como fotógrafo? Yo creo que las dos en conjunto. O sea, yo había hecho en el 2016 una exposición en la Fundación Cartier, que es la Orquesta de los Animales, y ahí de alguna manera ya habíamos tenido este primer reto con el trabajo de Jean Nouvel. El reto de Jean Nouvel, que para mí es el gran edificio de Jean Nouvel, es la Fundación Cartier, porque tiene esta relación del edificio con el jardín y cómo se hace un in-between, una relación entre la fachada y el edificio y la parte de atrás y el jardín que se mete al lugar. Y bueno, de alguna manera trabajamos con círculos en el caso de la Orquesta de los Animales, más lúdico, con otros artistas, pero cuando piden lo de mi madre, sabiendo que había además unos muros que se habían hecho para la exposición anterior, de repente nos pareció que si yo les decía a ellos, bueno, a mí me gustaría tratar de construir un templo, un espacio sagrado de contemplación y reflexión para que atrape a la gente para ver el trabajo de mi madre. Yo no quiero ser protagonista, lo importante aquí es construir una atmósfera para estar sumergido en el trabajo de mi madre. Yo dije en ese momento que recordaba con mucha admiración lo que hizo Rothko en la capilla Rothko que está en Houston. Y bueno, en ese sentido pensamos entonces en unos muros de altura, con unos cortes en puntos específicos que atraviesan diferentes planos y permiten que el jardín entre en pausas específicas, pero que tú puedas ir dándole la vuelta y entrando en estos cortes muy verticales hacia la horizontalidad de las imágenes y que eso te lleve a una etapa de reflexión, de contemplación hacia el trabajo de mi madre, que en la parte de arriba es muy abstracto, que es lo que querían también los curadores trabajar, Alexis, Marie, para que desde ahí pudieras entrar a eso. Y luego ya en la parte de abajo meterse en el mundo de su primer trabajo, también llegando a condiciones ya con luz controlada, pero también generando espacialidades para llegar hasta el final a una especie de tríptico con Juchitán. Todo era como lograr finalmente un recorrido y una experiencia, como decía Hervé, que es un halago para mí, más que una escenografía. Mauricio hizo una arquitectura para que esté la obra de Graciela. Y eso, pues creo que de alguna manera funcionó. ¿Quedó satisfecha Graciela Iturbide? Sí, mi madre me daba risa porque ella primero decía, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cuál es tu función? Si tú eres arquitecto, ella no conoce tanto mis museografías, yo he hecho varias, pero de repente ella no se acordaba mucho de la fundación y no recordaba que era de puro cristal. Entonces cuando ve los muros en un principio dice, bueno, ¿y qué hiciste tú? Ya le platicaron y ahora finalmente con calma ya ha visto la exposición y entonces sí está muy contenta porque finalmente encuentra que esos muros rescatan la luz, rescatan la sombra, rescatan la experiencia. Tuvimos que trabajar muchísimo en la materia del muro. Es una materia con arcilla, una cosa muy fina, que permitiera que la retina penetre y pueda, en ese sentido, sentir una cosa mucho más, tanto acústicamente como visualmente, algo que te sumerge. Entonces, todos esos elementos, finalmente, creo que eran muy importantes para meterte en ese lugar.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Fundación Cartier, aquí en París, para la exposición de Graciela Iturbide, que va a estar abierta hasta el 29 de mayo, pero dense prisa porque realmente vale la pena. Muchísimas gracias, Mauricio. No, muchísimas Mauricio gracias a Rochas, ustedes y por haber un estado gustazo aquí. estar aquí con ustedes. El placer ha sido nuestro. Permíteme también, Mauricio, que salude a nuestros grandes técnicos que han hecho posible esta emisión, que es Vanessa Loiseau y Julien Leng, quienes se ocupan cotidianamente de la realización, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en México seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Bueno, esta exposición creo que es la más grande que voy a tener. Porque heliotropo es la luz que gira. Entonces es maravilloso, ¿no?